Bueno, vamos a hablar ahora de los nucleótidos, ¿sí? A diferencia de los otros, de las otras moléculas que estuvimos estudiando, monosacáridos, aminoácidos, ácidos nucleicos, vamos a encontrarnos con que los nucleótidos son un poquito más complejos, ¿m? Pero que dentro de la complejidad podemos hacer una interpretación de las partes que forman un nucleótido. Vamos a ver que en sí no es tan complejo como parece ser a simple vista. Bueno, ¿qué es lo primero que vamos a definir para un nucleótido? Así como hicimos para los monosacáridos, los aminoácidos y los ácidos grasos. ¿Qué es lo primero que vamos a definir? La Composición composición elemental. La composición elemental, ¿sí? Acá, a diferencia de los otros grupos de moléculas que vimos, va a aparecer un átomo que es el fósforo. Vamos a ver que los nucleótidos son moléculas orgánicas más o menos complejas, cuya composición elemental es carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y fósforo. Si falta alguno, o sea, si falta el fósforo o si falta el nitrógeno, no tengo un nucleótido. Cuando yo hablo de la composición elemental, hablo de átomos que sí o sí, elementos que sí o sí tienen que estar. ¿Queda claro eso? Bien. Bueno, los nucleótidos parecen algo complejo, pero vamos a ver nosotros que dentro de esa complejidad podemos hacer divisiones como para estudiarlos y ver que están formados por tres componentes un nucleótido. Una base nitrogenada, que ahora vamos a ver lo que es, que está unida por un enlace covalente a una aldopentosa. Nosotros sabemos lo que es una aldopentosa, ¿no? ¿Qué es una aldopentosa? ¿Se acuerdan? Grupo aldehído de 5 carbonos. No es un grupo aldehído de 5 carbonos. Vamos a decirlo a ver un poco más una aldosa que tiene 5 correctamente. Es una aldosa de 5 carbonos. ¿Y qué tipo de moléculas son las aldosas? ¿Qué son aminoácidos? monosacáridos. Monosacáridos. O hidratos. Entonces, una aldopentosa es un monosacárido de 5 carbonos, ¿no? Sí. ¿Sí? Bien. Y también van a tener un grupo fosfato. ¿Y de qué manera van a estar unidas estas cosas? Bueno, vamos a ver que la aldopentosa no puede ser cualquiera. ¿Se acuerdan ustedes que cuando vimos las familias de los monosacáridos, aldopentosas había varias, ¿no? Aldopentosas había varias. Bueno, hay una que nos interesa, que es la que llamamos ribosa. La marcamos en su momento, ¿se acuerdan? Sí, marcamos 3 o 4 importantes. Marcamos la ribosa. Y hay otra que no estaba ahí en esa lista, que deriva de la ribosa, que se llama desoxirribosa. Desoxirribosa. ¿Dónde está acá la ribosa y la desoxirribosa? Y está en este anillo que ustedes ven acá. ¿Se acuerdan que los monosacáridos podían representarse o podían adquirir una conformación así cíclica? ¿Se acuerdan de eso? Sí. Entonces ven, acá tenemos la ribosa y la desoxirribosa, o sea, la aldopentosa, la base nitrogenada unida a la aldopentosa y la aldopentosa unida al grupo fosfato. Estos dos son nucleótidos. ¿Qué diferencia hay entre ambos? Que esto acá es lo que yo llamo un ribonucleótido, porque el azúcar es ribosa, la aldopentosa es ribosa, y este otro le llamo desoxirribonucleótido. ¿Sí? Desoxirribonucleótido. ¿Por qué? Porque la aldopentosa es la desoxirribosa. ¿Cuál es la diferencia entre ribosa y desoxirribosa? Bueno, para
para entender esta diferencia, vamos a tener que numerar los carbonos de la ribosa. ¿Cuántos carbonos tiene la ribosa? ¿Cuántos carbonos tiene la ribosa? 5. 5 tiene. Vamos a nombrarlos. El que está acá unido a la base nitrogenada le voy a llamar carbono 1'. 1'. ¿Se acuerdan en matemáticas que se usa mucho esto de vos tenés un número y le pones una tilde ahí, que eso significa prima? ¿Se acuerdan? Sí. El carbono 1', el que le sigue va a ser el 2', el otro es el 3', el 4' y el 5'. Ahí tenemos los 5 carbonos de la ribosa. ¿Mm? ¿Cuál es la diferencia entre los 5 carbonos de esta aldopentosa? Ahora, ¿cuál es la diferencia entre ambos? La diferencia está en... ¿Tiene un oxígeno, puede ser? Esta posición, ¿ven? Hay Ven dos que alcoholes. la ribosa en el carbono 2' tiene un grupo alcohol. ¿Mm? Y la desoxirribosa en el carbono 2' no tiene ese grupo alcohol. Si nosotros nos volvemos a la clase de monosacárido, vamos a ver que todos los carbonos tenían grupos alcohol. Bueno, acá tenemos un carbono que no tiene grupos alcohol. ¿Ven? Esto es desoxirribosa. Y no es cualquier carbono el que no tiene el alcohol, es el carbono 2'. ¿Está? Es esta la posición en la cual se diferencian la ribosa de la desoxirribosa. En el carbono 2 sería 2'. En el carbono 2'. ¿Sí? Y después, en el carbono 5' tendríamos el grupo fosfato. Esto ocurre en la mayoría de los nucleótidos que nosotros vamos a ver, tienen esta estructura. La base nitrogenada unida al carbono 1' y el grupo fosfato en el carbono 5'. Y acá la diferencia entre desoxirribosa y ribosa se da en el carbono 2'. ¿Vieron cómo parece, a simple vista parece algo complejo, pero si uno lo va mirando detenidamente, puede ir haciendo un análisis de la estructura y ve que no es tan difícil como parece. Bien. ¿Alguna pregunta hasta acá? No. ¿No? Bueno. Vamos a ver un poco más detenidamente, sobre todo, qué es lo que llamamos base nitrogenada. Esto que está ahí, que por ahora es un cuadrado gris, ¿no? Vamos a ver, tiene una estructura, lógicamente, y está unida en el carbono 1' de la ribosa o de la desoxirribosa. ¿Qué es esa base nitrogenada? Vamos a ver eso. Bueno, las bases nitrogenadas son moléculas orgánicas, cíclicas, y decimos que son heterocíclicas. ¿Por qué heterocíclicas? Porque en esa cadena cíclica, además de átomos de carbono, vamos a tener átomos de nitrógeno. ¿Sí? Si yo tengo una cadena de carbonos, si yo tengo una molécula cíclica que forma un hexágono de 6 posiciones, en donde 2 posiciones están ocupadas por átomos de nitrógeno, yo digo que esto es un heterociclo. En particular, esto se llama pirimidina. Si uno le completa acá los hidrógenos que le faltan, esto se llama pirimidina, este formato. Este formato de heterociclo, en donde tengo un ciclo de 6 átomos y uno de 5 acá que están unidos, ¿ven? En donde hay también átomos de nitrógeno intercalados entre los átomos de carbono, este formato se llama purina. De acuerdo a los grupos funcionales que tenga la pirimidina o la purina, se van a generar distintas bases nitrogenadas. Por eso decimos que existen las bases pirimidínicas y las bases
púricas. Las bases pirimidínicas derivan de la pirimidina. ¿En qué se diferencian? Como le decía recién, en los grupos funcionales que tienen. Fíjense, acá, esta base que se llama uracilo, es una base pirimidínica en donde yo tengo 2 carbonilos. La citosina es otra base nitrogenada pirimidínica donde tengo, fíjense, un grupo carbonilo, al igual que el uracilo, pero acá en vez de un grupo carbonilo tengo un grupo amino. ¿Ven? ¿Ven la diferencia entre citosina y uracilo? Sí. Sí. Y acá, la timina es similar al uracilo, ¿ven? Tiene 2 grupos carbonilos, pero acá tiene un grupo metilo, que no lo tiene el uracilo, ¿ven? Todas comparten esta estructura de la pirimidina, pero difieren en los grupos funcionales y estructuras que están presentes dentro del anillo, asociadas al anillo de la pirimidina. ¿Mm? Todas ellas se Profe. llaman bases pirimidínicas, citosina, uracilo y timina. Sí. Estas bases son las que forman el ADN. Vamos a ver después que los nucleótidos forman ácidos nucleicos, como el ADN y el ARN. ¿Mm? Bueno, después tenemos las purinas. ¿Mm? Las purinas son 2, adenina y guanina. ¿En qué se diferencian? Y en que la adenina tiene un grupo amino, ahí arriba, mientras que la guanina, en vez de ese grupo amino, tiene un grupo carbonilo y tiene un grupo amino hacia a la derecha abajo. ¿Ven la diferencia? Todo lo otro es igual. Son 2 bases púricas, adenina y guanina. Bueno, estas bases son las que se unen a la ribosa, en la posición 1' de la ribosa. ¿Cuál era esa posición 1'? Recuerden que en la ribosa nosotros teníamos 5 carbonos. Cuando adoptaba la posición cíclica, nombrábamos como carbono 1' a este, 2', 3', 4' y 5'. La base nitrogenada va en el 1', ¿no? Sí. El grupo fosfato, vamos a ver que va en el 5', al menos en la mayoría de los nucleótidos que vamos a ver. Y la diferencia entre ribosa y desoxirribosa, fíjense que está acá, en esta posición, en la 2', en donde en el caso de la ribosa encontramos un grupo alcohol y en la desoxirribosa no encontramos grupo alcohol en el carbono 2'. ¿Quedó clara la diferencia esa entre ribosa y desoxirribosa? Sí. Bien. Entonces ahora vamos a ponernos de acuerdo en una cuestión de nomenclatura. Si yo tengo la base nitrogenada sola, tiene el nombre que vimos recién para las bases nitrogenadas, ¿no? Cuando la base nitrogenada está solita, tiene un nombre que es adenina, guanina, citosina, uracilo, timina, ¿no? Si a mí me muestran esa base nitrogenada, esa molécula solita, tiene ese nombre. Ahora, ¿qué pasa? Cuando se une al azúcar, cuando la base nitrogenada se une al azúcar, se forma una molécula que se llama nucleócido. Nosotros estamos estudiando los nucleótidos. ¿Qué pasa? El nucleócido surge de la unión de la base nitrogenada con el azúcar y no tiene fosfatos. Cuando al azúcar se le une el grupo fosfato,
sea, tengo la base nitrogenada, el azúcar. Con azúcar queremos, estamos hablando de la ribosa o la desoxirribosa, ¿no? La base más el azúcar más el fosfato forman lo que llamamos nucleótido. ¿Sí? O sea, un nucleócido, cuando se une a un grupo fosfato, forma un nucleótido. ¿Se entiende la diferencia? Sí, profe. Sí. Entonces, ¿el nucleócido cómo se va a llamar? Si la base nitrogenada es adenina, el nucleócido se llama adenosina. Puede ser riboadenosina o desoxirriboadenosina, ¿no? Porque el azúcar puede ser ribosa o desoxirribosa, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Y esto se abrevia usando la letra A. A no es sinónimo de adenina. A es sinónimo de adenosina. ¿Cuál es la diferencia entre adenina y adenosina? Y la ribosa o la desoxirribosa que están El unidas. azúcar que se le agrega. Claro, que la adenosina es un nucleócido y la adenina es una base nitrogenada. Bien. Ahora, ¿cómo nombro el nucleótido? Bueno, para nombrar el nucleótido, yo lo que puedo hacer es usar esta abreviatura del nucleócido y agregarle la cantidad de fosfatos que tiene. Estos serían todos nucleótidos. ¿Ven? Adenosina monofosfato. ¿Qué quiere decir? Que tengo una adenosina, un nucleócido de adenosina unido a un grupo fosfato. El grupo fosfatos va en la posición 5 del azúcar. ¿Ven? Acá. Puedo tener desoxiadenosina, monofosfato, uridina, ¿ven? Uridina, difosfato. Si yo tengo uridina difosfato, ¿qué quiere decir? Que tengo Tiene 2 fósforos. un uracilo unido a la ribosa y acá tengo 2 fosfatos, ¿ven? ¿Se entiende? Sí. Y si tengo adenosina trifosfato, significa que tengo una adenosina unida a 3 grupos fosfato. Y ahora vamos a ver esa estructura. ¿Alguna pregunta hasta acá? No. Ahí tenemos algunos ejemplos de nucleócidos. Fíjense que en todos ellos tenemos la pentosa, que en todos los casos acá, fíjense que es ribosa o desoxirribosa. Ribosa. Es ribosa, fíjense que en la posición 2' tiene, acá en la posición 2' tiene el grupo OH. ¿Ven? En todos los casos. O sea que en todos los casos tengo ribosa. Y en el carbono 1' tengo una base nitrogenada. En este caso es una base pirimidínica. En este caso es una base úrica. Tendré que ver cuál de ellas es. Esta base no está en no es ninguna de las que vimos. Es un nucleócido poco común, pero yo quería resaltar sobre todo estas 4. ¿Ven? La base nitrogenada unida, y como no tienen fosfatos, estos son todos nucleócidos. ¿Sí? ¿Queda claro eso? Sí, profe. Sí, profe. Sí. Y en este caso, ¿qué tengo?
en estos casos? Nucleótidos. Tengo nucleótidos. La base Fosfato. nitrogenada está en la prima número 1. No tengo fosfatos, tengo nucleótidos, ¿sí? Tengo un azúcar que en todos los casos, ¿qué es? ¿Ribosa o desoxirribosa? Es ribosa. Es ribosa, Ribosa. fíjense, en la posición 2' tiene el grupo alcohol. ¿Mm? Tenemos ribosa unida en... Vamos a marcarlo. Tenemos la ribosa, que en la posición 1' está unida a una base nitrogenada, y en la posición 5' a un grupo fosfato. ¿Ven? Sí, profe. Tenemos el grupo... Vamos a dibujarlo bien. Acá tenemos el grupo fosfato, ¿no? Entonces, esto es un nucleótido, ¿no? Sí. Un nucleótido. Se nombra con el nombre del nucleósido y la palabra fosfato. En realidad se usa un prefijo para la cantidad de fosfatos, o sea que esto es adenosina monofosfato. También se le llama ácido adenílico, pero bueno, no es una nomenclatura que se use comúnmente eso. Y directamente se usa el nombre del nucleósido seguido de el prefijo numeral y la palabra fosfato. ¿Queda claro? Estos son todos monofosfatos, fíjense. Fíjense una diferencia también entre esta estructura y esta. Que el fosfato está en otra posición. No está en 5', está en 3'. ¿Ven? Sí. Los dos son nucleótidos. No importa dónde esté el fosfato. Mientras esté, son nucleótidos. ¿Sí? ¿Quedó claro eso? Sí, Sí. sí. Sí, profe. Bien. ¿Una pregunta? Ninguna. No, me pareció que alguien había dicho algo. Bien. Después cuando hagamos la ejercitación, bueno, acá tenemos la adenosina trifosfato, ¿ven? Base nitrogenada, ribosa y los 3 grupos fosfato. Uno identifica así las partes y se da cuenta que está frente a un nucleótido. Este nucleótido en particular, la adenosina trifosfato, o ATP, es un nucleótido muy importante en el metabolismo energético. Lo vamos a estudiar más en detalle más adelante. Y cada vez que tengamos un nucleótido, vamos a marcar, vamos a identificarlo marcando la base nitrogenada, el azúcar, el fosfato. Así ustedes se van a dar cuenta que si están frente a un nucleótido y qué nucleótido es, ¿no? En este caso tenemos un dinucleótido. Después vamos a ver nosotros que los nucleótidos pueden unirse unos con otros para formar estructuras más grandes. Todo esto lo vamos a estudiar más en detalle. Acá tenemos también otro dinucleótido importante para el metabolismo energético que se llama coenzima A. Bueno, ¿alguna pregunta, chicos? Por el momento lo que a mí me interesa es que ustedes puedan, si yo les muestro un nucleótido, o un nucleósido, o una base nitrogenada, puedan darse cuenta frente a qué molécula están. La puedan identificar a través de la estructura, de un análisis de la estructura. ¿Queda claro? Bien, sí. Sí, sí, profe.